para recibir estas capacitaciones, lo mismo que a los maestros y maestras del Instituto Central Vicente Cáceres. Buenos días y muchas gracias. Iniciamos con una invocación a Dios que nos va a dar el compañero Francisco Domínguez. Buenos días. Que todos nos pusimos de acuerdo al inicio de todo este seminario que hemos tenido, que siempre Dios debe ir adelante de todas nuestras acciones, porque Él es primero ante todas las cosas. Por eso decimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites hoy comparecer ante tu Hijo, que hoy has invitado de Gran Bretaña, para compartir con nosotros, Señor, lo que tú le has dado a conocer. Y nosotros estamos dispuestos a escuchar como que si fuera boca tuya, Señor, de donde sale la palabra, para expresarnos tu conocimiento y tu sabiduría, que permita mantener este mundo en evolución, capaz de darnos todo lo que tú nos has dado, para que sobrevivamos en él y mantenerla siempre saludable. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Permítanme presentarles al licenciado en Ciencias Políticas, Andrew Jesús, de nacionalidad británica, que hoy nos acompaña para exponer sobre el tema de petróleo. Él ha trabajado en empresas en Brasil, empresas con el gas natural en ese tema, y también actualmente trabaja para la empresa DG. Él es el gerente general. Recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Solo para empezar a decir que realmente creo que este proyecto es muy importante, el proyecto que ustedes tienen aquí con mi talk, y estoy muy agradecido por la oportunidad de poder participar en uno de los módulos de esta serie. Hablando un poco sobre el tema de hidrocarburos. Hidrocarburos, para empezar, es básicamente, en términos que lo conocemos, petróleo y gas. Estamos hablando de esos dos productos. Es un tema muy amplio y en una hora ciertamente no vamos a poder cubrir todo eso, porque existen diplomados, cursos de meses y meses para aprender solo una parte pequeña. Básicamente la cadena de todo hidrocarburos es la cadena desde el momento que se sale de la tierra, se hace la exploración, después producción, después que lo produces hay que transportarlo, entonces hay varios sistemas de transporte de esos productos, diferente de petróleo o de gas, y después llega al consumo, ¿no? Entonces hay todo redes de distribución de esos productos hasta el momento que se consume, ¿no? Entonces, si hablamos de petróleo, antes de consumir hay que convertirlo en productos que son reconocibles, como gasolina en los gasolineros, aceites, etcétera, y todo eso necesita un proceso de refinación, y después la distribución y la venta. Gas es un poco diferente. Gas necesita ser transportado por gasoductos o haciéndolo en una forma líquido, hay que enfriarlo, y después se reduce y se puede transportar por buque o por gasoducto. Entonces eso es otra forma. Actualmente en Honduras no hay acceso a gas natural, ¿no? Porque eso requiere terminales, necesita gasoductos, que no existe aquí en esta región.
Entonces, básicamente el producto de hidrocarburos aquí es mucho más relacionado a petróleo y a gas derivado de petróleo, o sea, GLP, gas licuado de petróleo, que son los productos que todos se conocen. Lo que yo quería de repente enfocar hoy, ya que es básicamente algo específico sobre este tema, es en relación a la exploración, porque creo que la exploración es algo que es relevante aquí en Honduras, ¿no? Porque se ha llevado a cabo varios estudios en los últimos 100 años aquí en Honduras, pocos estudios, pero sí han habido estudios que de repente no es tan conocido. Recientemente nuestra BG Group ha realizado estudios en estos últimos 3-4 años, pero no somos, no vamos a ser últimos. Varios años y con el pasaje del tiempo va mejorando mucho la piña. Hoy es muy diferente de lo que era hace 30, 40 años y ciertamente en unos 10, 20, 30 años va a ser totalmente diferente también. Bueno, vamos a ver, aquí podemos ver, tal vez no es muy relacionada a exploración petrolera, pero voy a explicar un poco sobre el papel de este avión que tenía en la exploración. Siguiente. Bueno, yo creo que las preguntas básicas, ¿no? que tal vez todos tienen, es sobre si hay o no hay petróleo en Honduras, y quería explicar un poco sobre cómo podemos responder esa pregunta. En Honduras se ha llevado a cabo varias exploraciones, ¿no? en los últimos 100 años, pero hasta ahora nunca se ha identificado en Honduras una cuenca que está en condiciones de ser producida, ¿no? Entonces, no sé si podemos ponerlo, por ejemplo, bueno, entonces nunca se ha encontrado una cuenca apta para producción en Honduras. Entonces, todo eso es casi 100 años de exploración, todavía no ha resultado en algo, en un proyecto que se puede conseguir petróleo, ¿no? Algo que se puede producir. Las últimas perforaciones en el Mar Caribe se llevaron a cabo en la década de los 70. ¿Okay? Entonces, desde 1973 no ha habido una perforación en el mar. ¿Okay? Y lo que yo voy a hablar un poco más es sobre esa exploración en el Mar Caribe, justamente porque ahí se ha llevado a cabo los estudios de nuestra empresa, de BG Group. ¿Sí? Había exploraciones en tierra también, pero para enfocar un poco más en nuestras actividades. Entonces, en el mar, realmente, desde la década de 70, sin perforaciones. Entonces, podemos ver que en esos más de 40 años, realmente ha cambiado mucho, ¿no? La tecnología ha cambiado mucho, el mercado es diferente. Entonces, realmente estamos buscando nuevas informaciones y estamos en un momento interesante, ¿no? Porque el más interés que empresas tienen para hacer esas exploraciones, la más información que se va a capturar. Y lo que yo quería decir es algo importante, que no existe mucha información específicamente en Honduras, ¿no? Entonces, en esas exploraciones que se han llevado a cabo,
en comparación con otros países del mundo, inclusive vecinos aquí de Honduras, realmente está muy poco explorado, ¿no? Habían algunas perforaciones, pero como vemos, realmente han sido hace mucho tiempo. Realmente lo que se necesita antes de poder identificar algo es de tener más información. Antes de poder hacer una perforación, que es la única forma de determinar si hay o no hay petróleo, hay que hacer varios estudios antes, y esos estudios demoran muchos años. Voy a mostrar después un cronograma para mostrar si estamos hablando de décadas y estamos solamente al inicio de ese proceso. Entonces, realmente se necesitan muchos más estudios. Por nuestra parte, empezamos en 2013, donde se otorgó un contrato. Y voy a explicar un poco de qué se ha hecho en estos últimos 4 años. Bueno, primero, y otra cosa, solo para decir que pueden hacer preguntas, ¿no? Durante la presentación, no hay ningún problema, puedo parar cada rato para preguntar, y después avanzamos al siguiente tema. Y después al final. Bueno, aquí podemos ver, primero vamos a ver estos, los puntos que se puede ver en este mapa, son perforaciones que se han realizado en el pasado. ¿Okay? Entonces, de inmediato podemos ver que en el área de Honduras son pocos puntos, ¿no? Son pocos de esos círculos que podemos ver que son pocos pozos, ¿no? Pocos pozos relacionado a lo que mencioné antes, de que ha habido poca exploración. Vamos a compararlo, por ejemplo, con esta área aquí, que es Belice. Mira la cantidad de pozos que se ha perforado en Belice. Belice hasta tiene una cierta producción, no es tan grande, pero cuando lo comparamos todos esos puntos negros casi juntos, se ve que está muchísimo más avanzado y hay muchísimo más información en un país vecino muchísimo menos tamaño que Honduras. Nicaragua también tiene más exploraciones, no tanto de repente como Belice, pero podemos ver que hay varios pozos en el área del Caribe. Y bueno, no tanto en El Salvador, pero Guatemala también en tierra ha habido exploración. Entonces eso creo que muestra que realmente estamos en el inicio aquí en Honduras, y aquí todo este área grande, esta línea grande que está en el mar representa todo la área que pertenece a Honduras, ¿no? Esta es la área de influencia económica de Honduras. Entonces lo que está en este cuadro aquí, a donde dice DG Group, eso representa la área de concesión que tiene la empresa de hacer los estudios, ¿sí? Porque cada empresa tiene tiene que tener el derecho y el contrato legal para hacer una actividad en una área específica, ¿no? Entonces, en Honduras, la legislación es que si quiere acercarse una empresa para hacer exploraciones, hay que hacer una solicitud, un pedido para tener un bloque, y eso necesita varias aprobaciones. En nuestro caso, en 2013, nosotros, bueno, en 2012 empezó esa contratación, ¿no? Cuando la empresa DG Group se acercó al gobierno de Honduras, empezaron una negociación de contrato que se firmó en 2013 para hacer una exploración en este área. Esa aprobación fue hasta el Congreso Nacional de Honduras para aprobación. Entonces, es algo que cualquier empresa que quiere acercarse tiene que tener ese proceso de aprobación. Nuestra área es este área donde dice DG Group. Nosotros no estamos permitidos de hacer exploraciones fuera de ese área. ¿Okay? Es la única área de concesión que se puede hacer trabajo, es justamente en esa área.
Entonces, Una pregunta. Sí, claro. Cada empresa que llega para poder intentar explorar Sí. en diferentes partes de Honduras, ya tenemos muy pocas, pero ¿qué es lo que detectan para saber que esa área es la correcta donde pueden ustedes perforar? Porque si no vamos a hacer hoyos en cualquier lado, ¿verdad? Por decirlo así, sin tener ninguna... ¿Qué es lo que me lleva a mí, a lo que lleva a mí ir hacia esta área? Sí, es una excelente pregunta, porque es una pregunta que surge mucho, porque cuando vimos no hay mucha información, ¿no? Entonces no hay muchos datos existentes. Entonces, ¿por qué que una empresa, por ejemplo, BG Group, se acercó al gobierno para explorar en una área donde no había mucha información, ¿no? No sabíamos si hay, no había historia de producción en esa área? ¿Por qué escogimos este área y no otro área? ¿Por qué no tenemos aquí en la tierra? Bueno, en el caso de cada empresa tiene procesos diferentes de identificar cuáles son los áreas de interés. En nuestro caso, y voy a explicar un poco más, pero en el año 2009 se llevó a cabo algunos estudios sísmicos, una otra empresa lo hizo, una empresa norueguesa. Y esa empresa lo que hace es la actividad de la empresa contratada por el Estado de Honduras, hace esa exploración, y su idea, su modelo es un poco diferente, porque ellos no son empresas de hacer exploración, de hacer proyectos de petróleo. Ellos son empresas que adquieren información y lo venden a otras empresas, no lo venden a empresas que de repente quieren más información. Entonces, BG Group compró esa información existente y vio que había algo que de repente valía la pena de estudiar más, ¿sí? Algo que de repente otras empresas pensaron que no, ¿sí? Pensaron que no era interesante, pero podría haber oportunidad, querían saber más informaciones. La empresa quería hacer más estudios porque parecía interesante esos estudios, ¿okay? Pero no hay ninguna certidumbre, es una apuesta. Sí, es una apuesta, y es una apuesta que no es barato, ¿no? Entonces, así es la industria, ¿sí? Entonces, especialmente en una área, lo llamamos de frontera. Un área de frontera es algo que no se ha hecho muchas exploraciones en el pasado. Entonces, no es como una Arabia Saudita, a donde pones el dedito y sale petróleo, ¿sí? Eso hay mucha certidumbre de que va a haber petróleo en Arabia Saudita. Aquí es muy opuesto el caso, aquí no se sabe nada. Entonces, en el caso de esos países a donde hay mucho más oportunidades, mucho más chances de que se puede encontrar, en esos países están cerrados para empresas como nuestra. Por ejemplo, nosotros, BG Group o cualquier empresa internacional no puede llegar a Arabia Saudita diciendo queremos hacer una perforación, porque ellos dicen, no, ustedes no pueden entrar aquí porque nosotros sabemos de que hay petróleo y nosotros nos vamos a poner nuestro dedito y sacarlo y se queda todo aquí, ¿sí? Entonces, muchas áreas del mundo están cerradas para empresas internacionales, ¿sí? Los áreas que están abiertos para empresas internacionales son justamente áreas que son poca chance de ver, que son costosos, que hay que hacer mucha información, que hay que traer tecnología, que no existe nueva tecnología. Todo eso es el área donde juegan empresas como la nuestra. Es el área que tenemos es de ver, porque tenemos que hacer estas cosas en países donde no han explorado tanto, donde no hay mucho de repente chance de éxito, porque todo el resto está cerrado, ¿no? Entonces es una apuesta caro, y una estadística de la industria es que cada 9 pozos perforados, en cada 10
10 pozos perforados, como una norma general, 9 son secos. ¿Sí? Entonces, realmente, y en Honduras ni siquiera hemos llegado al punto de hacer pozos. Se han hecho en el pasado, y como vemos, muchos de ellos no han identificado. De repente hasta identificaron hidrocarburos, pero no de una cantidad comercial, ¿no? Entonces puede ser que existe una pequeña cuenca de hidrocarburos, para decir, ¿no? No estoy hablando en este caso específico, pero puede ser que existe un poco de petróleo, pero para tener cantidades que se pueden producir realmente necesitas reservatorios importantes. Entonces, básicamente sí, es una apuesta y nuestra empresa hizo esa apuesta y varios otros también lo hacen. Una pregunta, ¿ustedes como empresa, aquí en Honduras hay otra empresa también petrolera o solamente están ustedes? Hay otras empresas que yo entiendo que están por áreas aquí en tierra, ¿sí? Pero fuera de tierra, en el mar, lo que yo entiendo es que solo somos nosotros. Ahora, aquí tal vez podemos ver que la empresa BG Group tiene esta área de concesión de 15% del mar que pertenece a Honduras, ¿sí? Es decir, que todo este otro 85% está abierto para otras empresas, de repente, que si quieren acercarse al gobierno. La ley de hidrocarburos existente desde 1984 dice que está libre para que se acercan y entren en una negociación. Y también está abierto al gobierno para hacer lo que ellos consideran apropiado, ¿no? Si quieren hacer licitaciones, a veces hay gobiernos que ellos mismos hacen esa inversión, ¿sí? Pero eso no se ha hecho en Honduras, pero es opción del Estado, ¿no? Todo esto es propiedad del Estado, propiedad de tierra, y ahora el Estado y tienen ese derecho. Bueno, pasamos para... Bueno, eso es un poco de historia. Aquí quería hablar un poco de ese proceso de exploración, de qué es la exploración, cuáles eran las actividades que se realizaron, porque como BG Group está desde 2013, ¿qué se ha hecho en ese periodo? Importante siempre acordar que la única forma de confirmar si existe o no petróleo es de hacer una perforación. ¿Okay? Entonces, aquí BG Group no ha hecho ninguna perforación, ha hecho otros estudios anteriores, vamos a decir, pero ninguno de nuestros estudios nunca nos iba a decir si hay o no hay petróleo. Nunca teníamos esa expectativa porque realmente solo hacemos una perforación. Ahora, esas perforaciones son costosas, ¿no? Esas perforaciones pueden ser desde $50 millones, hasta $100 millones, ahora tal vez no tanto, pero son inversiones multimillonarias y nadie va a hacer, ninguna empresa va a hacer una perforación sin tener un poco de información anterior de que hay por lo menos algún chance de que eso no sea uno de los 9 pozos en 10 que son secos, ¿no? Hay que tener alguna confianza de que por lo menos habría ese chance. Si hablan los geólogos hablan cuando están pensando si van a hacer una perforación, hablan de 12% de chance de éxito. Y cuando dicen que hay 12% de chance de que ese pozo puede encontrar el petróleo, parece muy poco, ¿no? Pero para los geólogos es una celebración, ¿no? Ellos dicen si hay 12% de chance es una excelente estadística, porque quiere decir que eso es uno de los pozos que tiene un poquito más chance de
ese 10 pozos que son secos. Entonces, pero antes de llegar a esa decisión, una empresa tiene que hacer mucho trabajo antes para ver si realmente vale la pena. Y en eso hemos realizado algunos estudios y voy a explicar cada uno de esos estudios para que podamos ver de qué se trataba. Bueno, primero vamos a hablar un poco de los primeros 2 años de que se realizó. Los primeros 2 años de 2013 hasta 2015. La primera cosa, antes de poder tocar el suelo o tocar el mar, mandar un barco al mar, no se puede hacer absolutamente nada sin tener un permiso ambiental, ¿no? Entonces, como mencioné, hay un permiso contractual, ¿no? para tener ese bloque de exploración, pero eso no es suficiente, ¿no? Eso es un permiso legal para poder empezar, para poder tener un proyecto, pero también hay todo el proceso de licenciamiento ambiental con medio ambiente, y eso son procesos separados. No se puede hacer nada sin el contrato con el Estado, no se puede hacer nada sin licencia ambiental. Entonces, ese proceso era el primero que se realizó. Este proceso no es simplemente hacer un informe pidiendo un certificado para... No, es un proceso muy complejo, porque hay que hacer todo el gobierno tiene que hacer todo el análisis de los impactos ambientales y sociales. No es solamente ambiental, pero es social. En el caso de tener exploración en tierra, es muy diferente de tener exploración en el mar, ¿no? Porque en tierra siempre hay mucho más impacto, ¿no? Estás ahí haciendo actividades en tierra donde afecte directamente a las personas, ¿no? Social, por decir. Afecta directamente ese medio ambiente donde estás. Cuando hablamos de exploración en el mar, hay menos impactos, ¿no? Porque, por ejemplo, no estamos hablando, estamos sociales considerando, no hay gente que vive en el mar, ¿no? Pero sí hay gente que vive del mar, ¿sí? Hay pescadores, por ejemplo. Hay pescadores industriales, pescadores artesanales, ¿no? Entonces, por eso sí se necesita considerar esos impactos, pero no son tantos impactos cuando estás haciendo actividades en tierra. Y por eso se necesitaba realizar una consulta, porque en La Mosquitia estamos hablando de pueblos indígenas, entonces se realizó una consulta en La Mosquitia con los misquitos, que son justamente la población que está enfrente de la costa, que son los que usan el mar, ¿no? Entonces, ese proceso era básicamente de llevar el proyecto, de hacer una consulta con todos los consejos territoriales de La Mosquitia para preguntarles la pregunta que era ¿qué opinan ustedes del proyecto? ¿Sí? ¿Quieren que se realice estas actividades en áreas que ustedes usan del mar? ¿Sí? Entonces, eso es algo que por ley internacional se tiene que hacer. Honduras ha firmado ese tratado internacional para hacer esas consultas. Y eso se realizó y se ganó esa aprobación en la Asamblea de los Distritos en octubre de 2013. Ya una vez dado ese resultado positivo de la consulta previa, con todo el análisis ambiental, se otorgó esa licencia ambiental en enero de 2014, que fue el primer logro. Después nos dio permiso para hacer estas actividades exploratorias. La primera actividad era lo que se llama gravimetría, gradiometría. Después voy a explicar un poco más de qué es ese estudio, pero se realizó un estudio por medio de avión entre marzo y mayo de 2014.
después pasando a un estudio de batimetría, que se estudió por buque, y después sísmica de 2 dimensiones con este buque especializado en esas actividades. Entonces, ahora cada uno voy a explicar un poco de qué son esas actividades. Sí, pero después vamos a ver la próxima, que es de los siguientes 2 años, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Se ha realizado muestras del fondo marino y se realizó más un estudio de batimetría para conocer cómo era el subsuelo del mar. Entonces, si vemos el siguiente, voy a hablar un poco de cada una de estas actividades. Primero, en la actividad de radiometría gravimétrica. Bueno, básicamente lo que es un estudio que se realizó en todo el bloque, ¿no? Porque es un bloque que representa 35.000 kilómetros cuadrados, es un bloque grande, entonces habría que primero hacer un estudio básico en todas esas áreas, independientemente si era una área que nos interesaba bastante o poco. Habría que hacer una actividad que podía registrar datos de todo. Y eso fue radiometría gravimétrica. Básicamente eso va a medir la gravedad. ¿Por qué es importante la gravedad? Porque la gravedad es diferente en diferentes lugares, ¿no? Entonces, la gravedad a donde yo estoy parado aquí abajo es diferente que gravedad a donde Carolina está atrás en la sala, abajo del subsuelo. Entonces, es algo que es poco diferente en estas áreas pequeñas, pero cuando se habla de un área de 35.000 kilómetros cuadrados, es área grande. ¿Por qué es importante esa gravedad? ¿Sí? ¿Por qué es relevante? Porque gravedad puede dar algunas indicaciones, como decir, de cómo son las rocas, las formaciones de las rocas de abajo, ¿no? De cuáles son las densidades de las rocas, ¿sí? Y esa es una información muy básica que se necesita para juntar con otros estudios, ¿no? Porque solamente un estudio da información interesante, pero solamente llega a ser importante para exploraciones cuando se juntan esas informaciones, cuando se cruzan esas informaciones, ahí empezamos a ver cuáles son las áreas interesantes. Entonces, por eso gravedad era importante, y también estudios magnéticos, ¿sí? que es básicamente el mismo tipo de cosa. El magnetismo en diferentes lugares es un poco diferente. Entonces, en este avión no se puede ver porque es una caja que se coloca dentro del avión, aquí donde están los pasajeros. Es una caja que es el instrumento que se usa para medir gravedad. Y para medir el estudio magnético, se puede ver que atrás de ese avión lleva como un cable largo que no es normal en aviones, y eso es el instrumento que mide esa información magnética. Esta actividad se realizó por 3-4 meses en 2014. Se vació desde Roatán, desde las bahías. Roatán, aunque está lejos de la zona de la Mosquitia de Costa Afuera, es el aeropuerto internacional más cerca a esa zona. Eso se permitió, y no es un aeropuerto con tanto movimiento como San Pedro Sula, por ejemplo. Entonces, ese aeropuerto se usó 2 veces por día, salía el avión, empezando desde primer luz, salía el avión hasta la hora del almuerzo, cambio de tripulación y se realizó en segunda parte del día hasta el último luz. Así para aprovechar cada hora de luz que tenía. Bueno, ¿alguna pregunta sobre gravedad?
pasamos para el siguiente. Aquí es otra actividad que se realizó, que se llama de batimetría. Voy a explicar un poco de qué es ese concepto. Esto es un estudio científico que se puede usar para medir la profundidad del mar. Esto no va a penetrar abajo del mar, no hay ningún instrumento que puede pasar y puede ya traer una mapa completa del subsuelo. Subsuelo, digo, de que está abajo del fondo marino, ¿no? Pero es importante de ver cuál es la profundidad del mar, porque en algunas áreas es muy poco profundo, ¿no? Entonces, cuando se realiza más estudios después, hay que ver que el buque no se va a atrapar con corales, ¿no? o arrecifes, ¿no? Hay que hacer todo ese mapeamiento para ver que no vamos a hacer ningún daño ambiental, ¿sí? Por eso se realiza este estudio para ver la profundidad de agua, para podernos decir, mira, en este área es como 5 metros, ¿no? No hay que pasar un buque por acá porque hay algunos riesgos, ¿no? Riesgos de seguridad para el buque y riesgos también que haya algún tipo de impacto ambiental. Entonces, esta es una actividad muy importante justamente para proteger el medio ambiente. Porque abajo del mar es muy semejante a cima del mar. Hay montañas abajo del mar, hasta ríos, lagunas, todo eso que nosotros vemos encima del mar, todo eso existe abajo del mar. Entonces hay que tener cuidado, igual que el avión que viene, hay que tener cuidado de no chocarse con la montaña, el buque tener cuidado de no chocarse como una isla. Esta información es interesante. Sí. ¿Cómo queda con ustedes o ustedes la comparten con el Estado de Honduras? Sí. Esta información es información que dentro del contrato lo tenemos que compartir con los Estados Unidos. Entonces, esta información va a ser pasado, mucho ya fue pasado, pero va a ser pasado todo para los Estados Unidos. Entonces, eso es algo muy importante porque como Estado tiene que conocer, ¿no? Por ejemplo, este estudio batimétrico no solamente es un estudio que sirve para exploración, ¿sí? Eso sirve para pesca, para la marina mercante, esto sirve para actualizar las mapas que tiene el naval, ¿no? del subsuelo, porque uno de los motivos de hacer este estudio batimétrico es justamente porque no había esa información, ¿no? Entonces no se podía mandar otro buque más grande, como un buque sísmico, justamente porque no se sabía cuál era la profundidad. Entonces antes, por todos esos motivos había que hacer eso. Entonces, esa información sí se podría usar para actualizar esos mapas. Bueno, entonces, ¿cómo se hace este estudio batimétrico? Es básicamente generando ondas de sonido que se reboten del fondo marino. Entonces, se pasa ese onda de sonido y cuando se recoge, dependiendo de la frecuencia, de cuando regresa el sonido a esa superficie, sabemos de cuando está rebotando en una agua muy profunda o si es poco tiempo, una agua muy somera, poca profundidad. Eso no es ninguna tecnología tope, no, eso es algo muy común, ¿no? Por ejemplo, buques de pesca lo usan, inclusive cuando están poniendo cables, empresas de telecomunicaciones o oleoductos, lo necesitan usar ese tipo de tecnología. Y como lo ven, este buque lo hizo, es un buque común y corriente, es decir, no es nada especial. No todo de exploración es de alta tecnología, ¿no? A veces los tecnologías ya conocidos por décadas son lo mismo que se utiliza.
Bueno, un poco sobre los datos, ¿sí? Hacen una pausa en batimetría y aquí podemos ver, esto es una parte del buque, del bloque, ¿sí? Esto es el bloque total. Los estudios se hicieron en aguas profundas, ¿no? Entonces aquí podemos ver una parte de ese mapeamiento, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la parte que está más profunda es la parte más oscura, en azul, y lo más menos profundo es justamente esta parte roja, la parte más calurosa, los colores más colorosos son menos profundos. Y como podemos ver, aquí estamos hablando de profundidades de menos de 100 metros en las partes menos profundas y de casi 2 kilómetros en las partes más profundas. Entonces, realmente estamos hablando de... Y cuando se acerca más a la costa, menos profundo todavía, ¿no? Entonces, realmente son profundidades muy distintas. Y aquí también se escogió algunos lugares para tomar algunas muestras del subsuelo y ahorita voy a explicar un poco más sobre eso. Y como dije, esas informaciones ahora van a ser conectadas. Pregunta central, no sé si la información le pertenece al Estado de Honduras o a la empresa BG Group. Sí, eso fue justamente la pregunta que se hizo y son del Estado de Honduras y de BG Group. ¿Sí? BG Group, toda la información por contrato se tiene que pasar al Estado. Bueno, esto un poco más, una visión de la batimetría, pero parece muy rica esa información, porque podemos ver estas formas que mencioné, ¿no? Aquí podemos ver una montaña abajo, aquí más arriba, menos profundo, y es el parte más alto de esa montaña del subsuelo. Aquí como si fuera un cañón abajo del mar, ¿no? Se puede ver todo eso, y aquí se pueden ver, por ejemplo, se pueden ver pequeños muros, pequeños huecos que están abajo. Todo eso es información muy rica y como podemos ver, eso es algo, si fuera muy menos somero, menos profundo, hay lugares que hay que evitar también, inclusive, hasta cañones como ríos. Ok. Bueno, sí. Se escucha, sí. Lo que nosotros estamos en estos estudios, lo que tratamos de hacer un poco es de ver si hay algún motivo de ese. Hay muchos rumores, mucha información de que sí hay, de que está escondido. Cuando llega la mosquita realmente hay muchas historias. Y hay mucha expectativa también, ¿no? Entonces, no sé si hasta hay expectativas de que cualquier persona puede encontrar petróleo en su jardín, ¿no? Había una historia hace algunos meses de un anuncio de que había petróleo y era aceite quemado, ¿no? Entonces... Ciudad Acaso, si hubiese petróleo ¿Qué haría el gobierno? ¿Sí? Bueno, si hay, el contrato es muy importante, porque el contrato ya define todo la vida del proyecto. Independientemente si se llega a una explotación, una producción de petróleo, ya está todo definido, ¿no? Entonces, en el contrato, porque es muy importante para atraer inversionistas, ¿no? Un inversionista no va a entrar, gastar millones para nada. Tiene que estar todo claro por escrito qué va a pasar en el futuro. Entonces,
en los contratos, cualquier contrato de petróleo, hay modelos de esos contratos que definen, por ejemplo, cuáles serían las regalías de la empresa, ¿no? Cuánto la empresa lleva de esos beneficios y cuánto se comparte con el Estado, ¿sí? Y siempre el Estado se lleva la mayor parte. Eso es muy importante, ¿sí? En países varía el porcentaje, por ejemplo, en países donde hay mucho chance de que hay éxito, el Estado lleva casi todo, en otros países es menos, y encima, entonces es como se comparte la producción, ¿sí? Se dice, mira, 55% de esta producción va al Estado, que es el caso de nuestro contrato, ¿sí? 55% se va al Estado y los otros 45% se queda con la empresa, pero de esos 45% que se queda con la empresa hay que pagar impuestos encima de esa producción, ¿no? Impuestos de renta, etc. El beneficio para el, o sea, habrá un beneficio para el pueblo fundado sería para esa situación, o no, porque usted sabe que realmente lo que tienen la mayoría del petróleo, pues ellos son los que lo roban, no al pueblo. Sí. Bueno, primero es una cuestión de cómo se maneja fondos a nivel de Estado, ¿no? Y eso es muy importante. Y como son hablando de plazos largos, ¿sí? Hay oportunidades para que estados se reconocen, si hay petróleo van a saber mucho antes, ¿no? Para justamente poder preparar para la llegada de los ingresos del petróleo, ¿sí? Vamos a decir, y después podemos mostrar el cronograma, te va a mostrar que puede ser de 5 o 10 años para comenzar. Otra cosa muy importante es que dentro del contrato ya se define no solamente el porcentaje que va para el Estado, pero se define específicamente cantidades que va a las comunidades, ¿sí? Entonces hay proyectos sociales que ya están en el contrato, ya están definidos. En el CI, por ejemplo, explotación, producción, ya está definido que habrán proyectos sociales. Durante la exploración también hay proyectos sociales, pero evidentemente en una etapa de exploración no hay nada para compartir, ¿no? Porque no se ha encontrado nada, ¿sí? Entonces, el momento, pero sí, hay beneficios en ese periodo, pero lo más es cuando hay producción, que hay algo para compartir. Yo quiero saber, cuando se habla del tanto, ¿verdad? Tanto terrestre como marítimo. Sí. Estamos hablando de que si el impacto es terrestre, hay más personas trabajando, ¿no? El marítimo diferente. Le interesa, o sea, saber cómo hacen eso, porque realmente que es maravilloso poder hacer todo eso de estudio y una perforación en caso de que se diera. Sí. Si la batimetría arroja que es positivo en el sector donde están, sí, ¿verdad? Usted habló de que hace un consenso con los pobladores, sí, de ese sector para que ellos acepten. Si ellos no aceptan, ustedes no perforan. Yeah. Una pregunta. Sí. Y otra pregunta. ¿Voy a responder eso? Si llegaran a aceptar, sí, ¿cómo quedaría nuestro ambiente? ¿Cómo quedaría la fauna? ¿Cómo quedaría el mar? Sí. O sea, entonces tendría sí para Honduras un gran provecho, porque tendríamos petróleo, pero y nuestro ambiente, nuestro, sí, hábitat, ¿cómo queda? Okay. Bueno, entonces, de la aceptación o no de las comunidades, ¿no? Eso es algo muy importante, porque dentro de la ley internacional hay esta obligación, y es una obligación del Estado de llevar a cabo consultas, ¿no? Lo que está preguntando y esto es para pueblos indígenas, hay que preguntarles, mira, ¿quieres que hacemos esta actividad en su territorio, si es tierra, o en la área donde pescan, por ejemplo? Hay que pedir ese permiso. Entonces, ¿qué pasa? Y esto está en la ley internacional.
lo que tiene que hacer es hacer esa consulta y esa discusión para llegar a un acuerdo. Eso es obligatorio al Estado. Ahora, ¿qué pasa si dicen no? ¿Sí? En nuestro caso, la respuesta era positiva. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si un pueblo indígena dice que no quiere que trabaje la empresa? En ese caso, en la ley es posible que podrían llevar a cabo, porque es el interés nacional. Entonces, si hay interés nacional de hacer un proyecto, no necesariamente solo de esto, pero puede ser de minería, puede ser de cualquier tipo, podría hacerlo, el gobierno puede decidir o no de aprobar ese proyecto. Ahora, una pregunta muy importante es y por punto de vista de la empresa, como empresa, si quiere la empresa hacer un trabajo a donde el pueblo indígena ha dicho no, ¿sí? Mira los riesgos que está corriendo esa empresa. Están corriendo riesgos de que hay protestas, de que hay huelgas, de que hay violencia, de que no están permitidos de que mandan buques de pesca para hacer problemas con la actividad. O sea, si es el caso de hacer una actividad en eso, es muy difícil y la empresa corre riesgos reputacionales también, ¿no? En la media internacional, si hay una empresa que dice, esta empresa fue a esta zona y mira todas las escenas en la televisión, eso es una pregunta, una cosa muy difícil, ¿sí? Por ejemplo, y cada empresa tendría que decidir eso. En nuestro caso no lo haríamos, ¿no? Porque no hay sentido de hacerlo. Hay que tener el consenso de la gente que vive, porque eso es porque tiene que traer beneficios a ellos, ¿no? Y eso también es una negociación, ¿no? Una negociación de traer beneficios a ellos. No es un simple sí o no, ¿sí? La idea es que durante ese proceso hay una negociación. Mira, se puede hacer más derechos sociales, por ejemplo. Podemos dar esas garantías a los pueblos indígenas. Todo eso es parte de la negociación. Pero muy difícil de que si el pueblo donde estás dice que no, es muy difícil de llevar a cabo. Eso realmente es una decisión del Estado, si va a permitir, y de la propia empresa, si con esos riesgos que pueden correr en el futuro lo hace. Ahora, la otra pregunta era sobre los impactos ambientales, ¿no? Los impactos ambientales. Bueno, eso es algo importante porque cuando se ve ¿sí? en la historia, que el tema de derrames, esos temas son temas que necesitan ser manejados bien cuidadosamente. Cuando hablamos de exploración, todas esas actividades, por ejemplo, de bathymetría, son justamente actividades de asegurar que el estudio no va a causar impacto, ¿no? Bathymetría para ver profundidad de mar, para no impactar a los corales, ¿no? Porque los corales van hasta arriba, ¿no? Y si pasa un buque puede afectar un arrecife, por ejemplo. Entonces, estos estudios no son solamente para ver para explorar petróleo, pero son estudios de protección y de seguridad. Ahora, cuando hablamos un poco de la explotación, ¿no? Y eso es algo muy eventual y estamos muy lejos de eso aquí, pero hay que tener todo un sistema de protección de que no hay una derrame. Eso necesita acción del Estado y acción de la empresa. Y la cosa muy importante en eso es que la empresa que es lo que es más impactado cuando hay un derrame, ¿sí? Lo que menos quiere un derrame de petróleo es la propia empresa, ¿sí? Es menos, porque los impactos financieros de los abogados, de
de la reputación, de la media internacional. Si se acuerdan, en 2010 había un derrame de petróleo en Estados Unidos de la empresa BP, ¿sí? Entonces, en ese caso, ellos tenían que pagar billones, casi quebró una empresa, ¿no? Esa empresa BP casi se quebró por ese derrame, no era un pequeño derrame, un derrame grande, ¿no? Entonces, porque algo falló en sus sistemas de protección y de seguridad. Y eso casi llevó a fallarse a una empresa. Entonces, lo más inversión que hace una empresa es para evitar eso. Y hay normas internacionales que las empresas se adhieren a esas normas, de esas buenas prácticas, justamente para no hacerlo. Y si ocurre alguna cosa, las sanciones son grandísimas, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque todo sale de eso. Si el que menos quiere ese derrame, es la propia empresa, va a hacer todo lo posible para evitar esa eventualidad, porque sabe que su existencia depende de eso, ¿sí? Ya se han visto varias situaciones, por ejemplo, empresas de aviación, ¿sí? Si cae un vuelo, ¿sí?, quiebra la empresa, ¿sí? En prácticamente todos los casos es que nos acordamos que un accidente y la empresa nadie va a volar con una empresa que estrelló, ¿no? Entonces, sí, hay todo medidas de seguridad, todas sus inversiones, pero todo depende de ese factor, de que quién menos quiere es la empresa, y el Estado también tiene que tener sus políticas, tiene que estar preparado para eso también. Eso requiere una inversión de parte del Estado. En nuestro caso, en el caso de Honduras, no estamos ni cerca de eso, falta décadas para llegar, como puedo mostrar, pero sí es algo que hay que empezar a pensar si se encuentra todo bien. Bueno, solo para continuar sobre las muestras, que era una actividad también que se realizó en 2015, y ahora sí que podemos ver que estamos hablando de buques un poquito más bonitos, un poco más avanzados, un poco más nuevos, y esto es un buque especializado en la toma de muestras. ¿Por qué son importantes muestras? Porque esas muestras pueden ver, se toman algunas pequeñas muestras del sedimento, entonces de arribita nomás del fondo marino, para recolectar el lodo, las arenas que están ahí, y eso se obtiene en cilindros, como un cilindro de lodo, donde se manda a un laboratorio. En ese laboratorio lo que están buscando son partículas, moléculas de petróleo, gas, ¿no? Porque si hay algún inicio, algo que se puede detectar, podría dar una indicación de que mucho más abajo hay algo que se está escapando, ¿no? La idea es que no se escapa, porque por ejemplo, si es gas, si se escapa y se va, no existe más, ¿no? Ya se fue. Pero lo que necesita abajo es algo que lo va a atrapar, ¿no? Porque el petróleo y el gas son ligeros, ¿no? Van subiendo. Entonces necesitan una roca impermeable abajo que forma una capa, para que no, si suben, que paran de subir, ¿no? Porque si suben más, se van a salir al mar y a la atmósfera, si es gas, o si es petróleo, puede quedar hasta una mancha de petróleo, ¿sí? Otro estudio que se realizó en el caso nuestro de Honduras es de hacer una tomada de imágenes satelitales para ver si se conseguía algunos indicios desde arriba, para ver si hay algunas manchas
de petróleo, ¿no? Esos no son manchas, no se buscan manchas como derrames de buques o de esas cosas, se buscan escapes naturales, ¿sí? Entonces si se puede detectar algo muy natural ahí de petróleo arriba, también da una idea de que podría haber algo abajo. En este caso nuestro, no había resultado positivo de ese estudio, ¿sí? Pero es un estudio, ¿no? Un estudio que se hizo en imágenes satelital, no detectó manchas, pero eran manchas de buques que lo habían dejado atrás, ¿sí? No eran naturales, eran buques grandes de cargo que habían dejado. Entonces se tomaron esas muestras y eso fue unos 200 muestras fueron tomadas. Y si vamos al siguiente, un poco más sobre esas actividades. Aquí se pone una, como si fuera una, ese cilindro, así se pone, y se bajan con un peso hasta el fondo marino para sacar. No es perforaciones, hace como un hueco y se levanta y después se tapa naturalmente. Entonces, no hay ningún efecto, ningún impacto de eso. Y como se ve, se lanza eso. Es un pequeño buque, una tripulación de como 15-20 personas. Y esto es donde se hizo, ese muestreo, se hizo en aguas profundas. ¿Por qué se hizo en aguas profundas? Porque las aguas profundas son justamente donde ese estudio por avión no puede detectar mucho, ¿no? El avión pasó por todo este bloque, pero no registra muy buenos resultados en áreas más profundas. Entonces, por eso habíamos que sacar muestras de esos áreas. Las muestras fueron estudiados, todavía siguen siendo estudiados. No hay nada que da tanto interés de esos estudios, pero como digo, es un estudio, ¿no? Es un estudio nomás. Y el estudio más importante que se realizó es lo siguiente. Es el estudio sísmico, ¿sí? Esto ahora empieza a tener más mejores informaciones, mejores datos haciendo estudios sísmicos. Bueno, primero, ¿qué es un estudio sísmico? Son buques como esto, especializados. Este es el buque que se usó. También se usó el puerto de Roatán para que sale el buque. Y este es un estudio que básicamente registra datos de las formaciones rocosas usando sonido reflejado. Pero es un sonido un poco más profundo que la batimetría, porque el sonido se tiene que generar, ¿sí? Para penetrar toda la roca que va abajo del fondo marino. Hay que hacer un ruido que puede emitir sonido para que se refleje. Ahora, bueno, un poco, pero eso fue llevado a cabo por una empresa norueguesa llamada PGS. Importante de decir que esos estudios son estudios que existen en empresas especializados, ¿sí? Entonces, esos son estudios que una empresa subcontrata. Entonces, BG Group subcontrató otras empresas para hacer este estudio, y eso es normal, porque una empresa como Shell, BP, BP como nuestra,
no puede ser especializado en todas las actividades, ¿no? Nosotros no tenemos buques de sísmica, buques de muestra, o sea, eso, no hay una empresa que lo hace todo. Es una industria y hay empresas muy especializadas en área. Hay una empresa, por ejemplo, que nosotros usamos, una empresa brasileña que fue especializado en la toma de muestras, ese buque como mostré antes. Eso es una empresa que va a hacer solo eso, contratado por otras empresas en el mundo. Y misma cosa aquí, esa empresa realizó ese estudio, y es un estudio que un buque y es como una pequeña flota. Este buque principal, pero hay que ser acompañado por otros buques. Por ejemplo, buques de batimetría. Había 2 buques de batimetría que fueron adelante para medir la profundidad de agua antes que pasaba este buque, porque este buque lleva atrás un cable, y ese cable no va en la superficie, ese cable va por dentro del mar. Entonces, por eso hay que saber la profundidad de agua un poco antes que pase el buque para saber si no va a encontrar un arrecife o algo, un agua muy poco profundo que puede tener un impacto en la seguridad del buque. Hay buques de escolta también, porque aunque el estudio se realizó durante el periodo de veda de varios tipos de pesca, de langosta, de escama, varios tipos de camarones, siempre hay restos de que va a encontrar con un buque de pesca, por ejemplo. Y ese buque no puede parar, ¿no? Porque si ese buque para y pierde un día, son miles y miles de dólares que cuesta y hay que empezar de nuevo. Entonces es muy importante que ese buque puede seguir su estudio sin encontrar con un pequeño pescador artesanal, ¿verdad? Entonces, aunque se hace la socialización antes, informando a los pescadores de la actividad, de cuándo va a ser hecho, horarios, lugares, con la Guardia Costera también se trabaja. Hay 2 buques de escolta que son como seguridad, ¿no? Ellos van acompañando y si ven algo que hay un buque de pesca, por ejemplo, que se está acercando, les advierten para que se arrimen un poco más para que pueda pasar el tiempo. En el próximo, un poco más sobre cómo funciona el estudio sísmico. Mueva un poco. Aquí un poco sobre cómo funciona aquí está el banco que vimos que pasa. Aquí atrás tiene el cable, como vemos el cable va un poco abajo del mar. Y hay un fuente de sonido que hace ese sonido que se refleja de las capas de roca, ¿no? Y dependiendo del tipo de roca, de la densidad de esa roca, eso va reflejando diferente, ¿no? Por ejemplo, en algunas rocas el reflejo es profundo, aquí, algunos no son tan profundos. Y esos sonidos se captan en estos pequeños hidrófonos que son como instrumentos de escucha para capturar ese sonido. Entonces ese cable lleva hidrófonos que registran el momento que regresa el sonido hasta arriba. Y los sonidos que penetran más profundo se registran en los hidrófonos más lejanos del buque. Entonces todo eso es el estudio que va pasando por líneas. Entonces es de 2 dimensiones y pasan por líneas.
existen estudios de sísmica de 3 dimensiones que en vez de tener un cable, tienen varios cables, justamente para tener esa visión de 3 dimensiones. Pero lo que se realizó era de 2 dimensiones. Y también siempre importante, esto va a decir mucho más información sobre las formaciones rocosas abajo del subsuelo de la geología, pero esto no va a detectar hidrocarburos, no va a poder hacer un análisis de esto, van a poder tener un mapeamiento de cómo está bajo el subsuelo. Entonces, por eso, eso es algo importante. Y esa información se cruza con las otras informaciones de las muestras, se cruza con la información del avión, para tener un panorama, un mapa completo de cómo es el subsuelo. Esos estudios no afectan la vida de los peces, de los animales, de la vegetal. Sí, una pregunta muy importante porque se han realizado varios estudios en universidades para ver si eso afecta los peces, por ejemplo, ¿no? Y había mucha información que no estaba confirmado, se sospechaba de que no había efecto, habían estudios que mostraban, pero no había una definición exacta hasta hace 2 años, cuando había un estudio creo que fue una universidad en Australia, muy importante que sea Australia porque con ellos los corales y los arrecifes, el arrecife más grande del mundo, el turismo, todo eso es importantísimo en Australia. Entonces, por eso muchos de los estudios se han llevado a cabo justamente en Australia. Y esos estudios lo que hicieron era de analizar todos los aspectos de la sísmica. Por ejemplo, cuando se emite el sonido, la pregunta es, ¿y cómo afecta el sonido a los peces? ¿Sí? ¿Cómo afecta, por ejemplo, a ballenas también? ¿Sí? A mamíferos marinos, ese sonido. Pues para mamíferos marinos lo que se hace y lo que se estudió es que cualquier señal de un ruido, ellos escapan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para evitar que impacta a mamíferos marinos, lo que se hace es que el fuente de sonido empieza muy bajo y va más y más. Entonces, en el momento que el mamífero marino, la ballena, el delfín, desde muy lejos empieza a escuchar un ruido, se va. ¿Sí? Entonces, por eso un poquito más cada vez, para que se acostumbra y se puede retirar. También en el buque hay observadores de mamíferos marinos, ¿no? Para ver las devastaciones, para ver si hay ballenas o delfines. Eso también llega a ser un estudio científico también, porque esa información de los avistamientos de pájaros también, todo se registra y eso se entrega al Estado también. Ahora, de peces, ¿cómo afectan los peces? En esos estudios en Australia, lo que se hizo es estudiar hasta el oído del pez, ¿sí? Se sacaron el pez y lo pusieron esos ruidos y se analizó dentro para ver si había algún impacto biológico en el oído del pez y la conclusión fue de no, de que no había ningún impacto. Entonces, y también se hicieron otros estudios, por ejemplo, se puso una cámara abajo del mar para ver los pescados, ¿no? Y ver los peces y cómo reaccionan al boom, ¿no? Porque hay un boom aquí. Entonces, cuando hay un boom, esa cámara lo pusieron en varios diferentes lugares para filmar, porque hay peces que en su vida entera no mueven ni un metro, ¿sí?
hay peces que mueven y se van y van kilómetros, pero hay algunos que quedan prácticamente en un lugar por toda su vida. Entonces, ¿qué pasa si hay un sonido en ese pez? Entonces se registró por cámara el impacto de eso. Se veía que los peces que tienen más distancia, ellos se asustan y regresan. Los peces que no se mueven en su vida se quedan ahí. Claro, hay un momento del boom que se quedan asustados, ¿sí? Pero no hay ningún... O sea, estamos diciendo, sí hay un impacto, ¿no? Pero cualquier cosa que hacemos genera un impacto, ¿sí? Lo que hay que hacer es que si es un impacto, momentáneo o si es un impacto de largo plazo, hay que ver si es un impacto, qué se puede hacer para reducir ese impacto. Por ejemplo, de los pescadores, ¿no? Los pescadores están impactados, ¿no? Cuando nosotros decimos, mira, vamos a pasar un buque sísmico por ahí y por ese día no puede pescar, sí, está generando un impacto, ¿no? Pero hay que, para hacer cualquier cosa, sí hay que generar un impacto, pero la idea es de hacer las socializaciones, avisando antes para que de repente pueden pescar en otro lugar, para de repente se puede manejar ese impacto. Bueno, eso es siguiente. El siguiente. Solo para decir algunos otros lo que he hablado también son de cómo generar impactos, ¿no? Cómo minimizar, cuáles son las medidas de protección. Una cosa importante es que dentro del buque van miembros del gobierno, ¿no? Entonces, esto está dentro de la licencia ambiental, de que el Estado lleva observadores a bordo de cada de esos buques que salen, ¿no? Para asegurar que las medidas de la empresa que fueron acordados y declarados en nuestra aplicación para la licencia ambiental, para asegurarnos que esos se van a cumplir, ¿no? Porque muy fácil puede ser de que hay empresas que dicen que van a hacer algo y no hacen nada, ¿no? Entonces hay observadores del medio ambiente, de Luis, a veces también lo conoce. Hay un capitán de la Marina Mercante que va también. Tenemos un observador de marinos mamíferos que mencioné, que va haciendo esos avistamientos. Tienen binóculos y cuando hay algún avistamiento alzan la voz a decir, mira, hay ballenas por allá, que nos alejamos o hacer algo, ¿no? Entonces, ellos están permanentemente a bordo de los buques para observar y también para aprender, ¿no? Porque es algo que es relevante de aprender un poco, ¿no? Y de tener una oportunidad en el estado, por ejemplo, de Honduras, que no tiene tanto experiencia, ¿no? de hidrocarburos, de que no ha habido muchas actividades recientes, y es siempre una buena oportunidad de aprender, de tener acceso a esas informaciones, y de hablar con los tripulantes para saber qué están haciendo. Y esas personas todavía están trabajando en el estado con más enriquecido con esa información. La próxima es hablar un poco más de la socialización y de la consulta, ¿no? Hay dos tipos de actividad que se realiza en las comunidades donde están impactados, ¿no? Donde hay pesca, por ejemplo, los pueblos indígenas. Había la consulta que mencioné, que era el proceso el proceso para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, pero también una vez dado ese consentimiento,
en este caso para los 4 años de nuestro estudio, no termina el contacto ahí, ¿no? No es que ya tenemos el consentimiento, gracias, chao, nos vemos. No, no es así. Hay que tener esas socializaciones y ese contacto continuo, ¿no? Es como si fuera una consulta que no para, ¿no? Porque es muy importante de explicar qué estudios están realizando la empresa, ¿no? De cuáles son los avances de ese estudio. Entonces, por eso se hace siempre una socialización de cómo están, por ejemplo, los proyectos sociales, cuáles son los avances. Hay algunos proyectos sociales que están siendo revisados en la área de los garífunas también, y algunos que están en el área de los mosquitos. Y eso se lleva a asambleas, a donde se juntan representantes de cada uno de esos consejos territoriales, para que ellos puedan enterarse de lo que está pasando. Se hacen talleres, por ejemplo, de pescadores, había talleres informativos, no solamente para dar información, pero para recibir información también, porque para hacer la planificación de las líneas de sísmica, de dónde se va a hacer esos estudios, hay que obtener información. Por ejemplo, entender cómo funciona su esquema de pesca, qué tipo de pescas hacen en esos momentos. Todo eso hay que aprender también. Entonces, por eso ese contacto es muy importante, esa decisión y de mantener buenas relaciones, ¿no? Porque como mencionamos, de tener ese consentimiento de los pueblos indígenas no es algo momentario, ¿no? Ese consentimiento podría ser retirado, vamos a decir, en algún momento, ¿no? Entonces es siempre importante de tener ese diálogo y tener oportunidades para explicar, ¿no? Porque siempre hay preocupaciones, ¿no? Claro, es natural que hay preocupaciones sobre actividades que están siendo llevadas a cabo muy cerca a esos zonas, ¿no? Nosotros aquí en Tegucigalpa, ¿no? Estamos un poco más lejos, sigue siendo impactos nacionales, ¿no? A Honduras, pero nosotros aquí no vamos a vivir efectos más de estos estudios, ¿no? Pero los que viven ahí cerca, las costas, sí tienen esas preocupaciones y son discusiones muy abiertas, ¿no? A donde todas las frustraciones tienen que ser respondidas. Y creo que el último que tenemos aquí, bueno, en esta última lámina podemos ver un poco de los plazos que mencioné, ¿no? Porque mencioné que estamos hablando de plazos largos y de que que existe información, ¿no? O siempre rumores de que ya se encontró petróleo o en 3 semanas vamos a saber resultados. Sí, hay mucho de eso porque hay de repente desconocimiento, pero realmente un proyecto un ciclo de todo un proyecto es de muchísimos años, ¿no? Estamos hablando desde la primera exploración hasta el momento de que se podría encontrar algo, estamos hablando de más de 15 años, ¿no? Entonces, no es algo es algo que naturalmente demora mucho tiempo. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, en un proyecto así como en Honduras, se llama un proyecto de frontera, como mencioné, frontera, no nada a ver con los delímites de las fronteras geográficas, no, es de frontera, o sea, de frontera de conocimiento, ¿no? Porque son de frontera porque realmente no hay información, no se conoce mucho. Entonces hay muchos proyectos en el mundo que se categorizaron con este término de frontera. Por ejemplo, aquí en la región de las Américas, Colombia,
hay áreas de frontera en Colombia. En Uruguay, por ejemplo, es muy de frontera, porque no ha habido muchos estudios, están más o menos en la misma situación que está Honduras. Entonces no es solo Honduras, muchos países están en esa situación donde realmente están empezando a abrir el sector. Podemos ver entonces, exploración generalmente puede ser de 6 años. ¿Okay? Entonces, después de 6 años, ya se podría tomar una decisión o no de hacer un pozo, ¿sí? Porque eso es lo que te va a decir si no. Entonces podemos ver aquí, en este primer cuadro, de 6 años, después de 6 años, pozo para saber si o no. Y puede acabar todo. Cuando vamos avanzando en el tiempo, torna más y más posible, hasta probable de que no hay proyecto. Entonces, en la situación de éxito, ¿sí? 15 años, pero en cualquier momento actividades pueden parar y eso sí, si paran actividades es normal en la industria de petróleo. Entran y salen las empresas, una empresa hace unos trabajos, mira si no son positivos resultados, se retira, pero llega a otros, ¿no? Llega a otros y va avanzando los años, va mejorando la tecnología, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no podemos tener no podemos estar ciertos de si hay o no hay petróleo hasta que hacer el pozo, pero de repente en el futuro no. De repente en el futuro ya con sísmica más avanzado ya puedes mejorar los. Entonces, eso es algo que ya está vivido por casi un siglo, ¿sí? Y podría ser el mismo en 50, 100 años que entraron y salieron empresas y no llegaron a encontrar petróleo, pero cada vez va aumentando la información que existe, ¿no? Y siempre el interés es de que puede ser que en esa exploración que hace se encuentra algo, ¿no? Pero una vez encontrado, vamos a decir 6 años para encontrar, confirmar si hay o no hay petróleo. Puede ser de 4 a 6 años simplemente para hacer más estudios, ¿no? Porque si se confirma si hay o no hay petróleo, es excelente, si hay, pero eso no quiere decir que es de buena calidad, no quiere decir que es de cantidad comercial, ¿sí? Entonces se hace una perforación, listo, hay petróleo. Habría que hacer más perforaciones, por ejemplo, para dimensionar si hay un reservatorio, ¿sí? Si se hace una perforación y otro más, un poco más, en algunos kilómetros más, y ese otro pozo no encuentra petróleo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no llega el reservatorio hasta ese punto. Puede ser que hacen una perforación un kilómetro al norte y no hay nada desde el primer encuentro y todo el petróleo, el reservatorio está 5 kilómetros al sur, ¿sí? Entonces hay que hacer varias perforaciones millonarios para poder dimensionar ese reservatorio. Y una vez que se define, mira, hay un reservatorio aquí, hay que definir cómo lo vamos a extraer, ¿no? Aquí en los fotos podemos ver tipos de sondas, tipos de plataforma. Aquí el grupo de CIMO, después aquí hay que se llama como una plataforma fluctuante que va a hacer perforaciones y eso puede ser mover de lugares. Pero hay varios diferentes tipos de sondas que pueden hacer esas perforaciones, ¿no? Aquí solamente después del desarrollo, ¿no? Después que se planifica cómo se va a extraer ese petróleo, hay que desarrollar, hay que construir las plataformas, ¿no? Esas plataformas hoy en día muchos son construidos en China, por ejemplo, en Corea se construyen plataformas a donde ellos construyen miles de plataformas por año, ¿no? Esas plataformas no se pueden construir en Honduras, ¿no? Obviamente, porque no hay industria de construcción petrolera aquí, pero hay países donde sí están especializados en eso.
pero eso demora años, como ven, la construcción hasta 4 años solo para armar esas plataformas. Hay que traerlos al lugar, hay que instalarlos, todo eso lleva tiempo, hasta que de repente 15 mínimo de años después que llegó al país una empresa petrolera, podría haber una primera producción. 15 o más, ¿no? O más, puede ser más. Entonces eso muestro solo para dar ese de que realmente estamos aquí, podemos ver, aquí lo puse una flecha que dice hoy, si lo ven. Entonces de eso podemos ver que aquí estamos en casi 4 años, nosotros estamos al inicio prácticamente, ¿no? de todo este siglo. Hay que estar en hay que empezar de alguna forma, hay que empezar, pero realmente estamos lejos estamos aquí lejos de hacer una primera perforación, ¿sí? No sabemos si lo vamos a hacer. Una cosa que no había mencionado, pero muy importante mencionar, es que no solamente depende de geología, de qué está abajo qué está abajo del suelo, depende del mercado también. ¿Okay? Entonces, la geología no va a cambiar, ¿no? Eso ya está y se ha formado por millones de años, se ha formado la geología y lo que está. Si hay petróleo, independientemente de cómo está el mercado, va a estar. Si no hay petróleo, no hay petróleo. Pero las actividades son muy afectadas por los precios de petróleo. Cuando el precio de petróleo está alto, hay mucho presupuesto, ¿no? Hay más interés de desarrollar proyectos, de hacer inversiones, ¿no? Pero cuando el precio de petróleo está bajo, no hay presupuesto, ¿sí? No hay empresas que tienen ese apetito para invertir. 50 millones de dólares para hacer un pozo que al final, si hay petróleo, no va a tener casi el mismo valor del precio que es alto, ¿no? Entonces, el mercado afecta mucho esa actividad. Y en este momento estamos en una situación de una fuerte baja de precios, ¿sí? En la situación de BG Group, cuando nosotros llegamos en Honduras y solicitamos, firmamos el acuerdo con el Estado de Honduras para tener el permiso de explorar, el precio de petróleo era de $105. ¿Sí? Hoy el precio de petróleo, bueno, varía un poco, pero $40, llegó hasta $20 hace algunos meses. Quiere decir que el precio está en este momento bajísimo. Entonces, ¿qué ha pasado en toda la industria? Y no estoy hablando específicamente de Honduras, porque esto es en el nivel del mundo, ¿no? En el nivel del mundo ha habido una fuerte reducción de actividades de exploración petrolera, ¿sí? Eso no es ningún secreto. Hay muchos efectos que eso tiene en el nivel mundial que de repente aquí no vemos, justamente porque aquí no hay industria de petróleo, ¿no? Aquí hay algunas pequeñas actividades exploratorias, pero a nivel del mundo está llevando países a crisis, ¿no? Países que dependen de petróleo, países como Venezuela, por ejemplo, países como Rusia, por ejemplo, están porque los propios países dependen de esos ingresos, y cuando hay una reducción, esos ingresos, entonces empresas petroleras también están exactamente en esa misma situación. Hay mucho, ¿no? Ha ido mucho dinero, entonces hay que cortar todo lo que Entonces, eso es el caso en el que estamos ahorita, ¿sí? Hemos llevado a cabo 4 años de exploración.
obtenido resultados que en otros momentos podrían ser interesantes, pero en este momento realmente no podemos hablar de una perforación con esta situación de mercado, ¿sí? Entonces esto va afectando un poco ese cronograma, ¿sí? Entonces, porque si hay una situación a donde el mercado internacional está un poco parado, ¿sí? Eso va postergando el día de que hay que tomar una decisión de una perforación y todo este cronograma más años, ¿sí? Podría ser después de 4 años el precio está bajo, después de 6 años ya está altísimo otra vez, después de otros 10 años está bajo otra vez. Entonces el mercado va a impactar mucho el ciclo y el apetito para inversión, ¿no? Entonces lo que yo diría en el caso de Honduras es que la geología es válido y aunque no puedo decir que se encontrará petróleo, porque como ya vimos, no podemos decir eso porque no se ha hecho una perforación, ¿sí? Lo que sí hay, y en el momento cierto, podría haber interés de hacer más trabajo. En este momento estamos un poco parados, ¿no? Igual a todo el mundo, simplemente en espera de qué va a pasar con el precio del petróleo. Y otra cosa para decir es que hay mucho especulación de si va a subir, por cuánto tiempo va a quedar bajo, pero lo que dicen los expertos de mercado es que los precios de petróleo van a quedar más bajos por más tiempo, ¿sí? No hay ninguna previsión de que la situación va a mejorar. Algunos dicen que va a ser algunos meses, algunos dicen que va a ser algunos años, algunos dicen que van a quedar bajo para la eternidad, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que considerar. Sí. Yo quería hacer una pregunta. A Vigil, Sí. si están haciendo esto en Honduras es porque ustedes pues tienen esperanza, ¿verdad?, de poder encontrar petróleo en Honduras. Sí. Si llegara a encontrar petróleo en Honduras, que cosa maravillosa sería, ¿no? Son millonarios. Pero entonces, yo quiero saber qué política tiene a nivel mundial, porque entonces Honduras empezaría a competir con grandes monstruos como Rusia, como Venezuela, Sí. y ellos tienen acaparado todo el mercado. Sí. Entonces, ¿cómo Vigil y Honduras va a salir a flote si va a empezar a luchar con todo este monstruo que hay afuera? Sí. Ya. Entonces, cuando Ok, buena pregunta. Eso es algo que no es una política de una empresa, porque una empresa no tiene el poder de mover el mercado. ¿Okay? Eso es algo que se define por el propio mercado. Entonces, en el caso, vamos a decir, en el caso de Honduras, si es que se encuentra petróleo y se empieza a producir, vamos a decir, en 15 años, en 20 años, o sea, el plazo sea, vamos a decir 20 años. Ahora, el precio que va a recibir Honduras para su petróleo va a depender de la calidad de ese petróleo. ¿Sí? Cualquier petróleo es válido, ¿sí? La única cosa que varía es el precio. Entonces, si es el valor de eso depende mucho también del mercado. Por ejemplo, si el mercado valoriza más petróleo más ligera, que podría usarse para gasolina, por ejemplo, esas características de petróleo van a ser más caros, mejor para el productor, porque el productor va a ganar más cuando lo vende. Pero todo el petróleo producido es vendido, entonces no hay ningún problema para Honduras, vamos a decir, si encuentra en 20 años si hay petróleo y si hay producción, todos van a poder ser vendidos, ¿sí? Porque es un mercado a donde no hay no hay nadie que domina en el consumo, ¿no? Porque todo el mundo necesita petróleo, ¿sí? Claro,
China es muy importante, y cuando hay una caída de demanda, eso va a afectar mucho el mercado total, va a bajar mucho los precios porque es un mercado grande. Pero todo lo que se produce se pone en el mercado nacional y lo van a comprar. No necesita tener dueños, ¿sí? Por ejemplo, hay buques de petróleo que lo extraen, lo ponen en un buque y no tienen el destino, ¿no? Va saliendo y le llaman a alguien, mira, se necesita una carga en Japón, y el buque va rumbo a Japón. A veces eso pasa mucho con gas natural, que también se puede manejar por buque, ¿no? Dice, no, mira, su buque de gas está yendo hacia Estados Unidos, pero mira, hay una buena oferta de precio aquí en Gran Bretaña porque faltó la luz y hay que mandarlo allá, entonces se desvía y va a otro lugar. El destino, el mercado es muy fluido, no va a petróleo, pero las cosas pasan muy rápido. Entonces, cualquier petróleo va a ser producido. Si es un petróleo más pesado, de que no hay tanto mercado, va a recibir un descuento del precio del mercado. Si es de mejor calidad, si es algo que busca el mercado, puede ser un aumento de ese precio. Entonces, eso va a depender mucho de que si no encuentro, de cuáles son los características. Pero no es que van a competir con Rusia o esos países. Claro, eso afecta el mercado total, ¿no? Si todo el mundo está poniendo petróleo en el mercado y nadie nos está sacando, más o menos que está pasando ahora, ¿no? Ahora lo que pasa es que hay una oferta muy grande porque hay países como Libia que ha estado de guerra por muchos años y ahora está poniendo todo, Irak, que están poniendo todo su petróleo, ya que los países están recuperando, la oferta de Estados Unidos ha encontrado mucho petróleo no convencional, el famoso fracking, que ellos por muchos años han sido importadores de petróleo y de gas, ahora están exportando, entonces todo está en el mercado, y como hay menos demanda en países como China, hay mucho petróleo y no hay nadie que lo compre, entonces el precio naturalmente va a bajar, pero todos están consiguiendo venderlo, ¿no? No hay petróleo que se queda como si fuera en un buque que nadie lo quiere, ¿no? Si nadie lo quiere no lo van a producir, pero siempre va a tener alguien que lo compre. Por ahí había unas preguntas del central, sí, pero creo que ya las contestó. Yeah. La primera que hicieron fue ¿en qué etapa está Honduras? Que ya la contestó, que estaba por acá. ¿Y cuántos años estamos para el inicio de evaluación? Que también ya la contestó seguidamente. Sí. No sé si tienen otra pregunta central. En esta etapa de exploración, ¿el 100% de la inversión es de la empresa o el Estado tiene una contraparte? Sí, eso es importante. Esto es algo que se pregunta bastante porque si el Estado está teniendo que invertir algo. ¿Sí? La respuesta es que es 100% inversión y riesgo de la empresa. Quiere decir que si después de hacer este trabajo y vamos a decir que gastamos 40, 50 millones de dólares, si en ese momento no sale un proyecto de eso, la empresa va a perder. Ellos tienen que salir. Si hacen un pozo que no seco, quien pierde es la empresa, ¿no? La forma que la empresa recupera su inversión es solamente si hay producción, si hay exportación. Si hay exportación, la empresa puede recuperar toda su inversión. ¿Sí? Entonces, pero al momento de que no hay petróleo, el riesgo es siempre con la empresa. Entonces, quiere decir que los contratos de petróleo son semejantes, hay diferentes modelos, pero
Los contratos de concesión y de producción compartida están diseñados para que el Estado beneficie más, ¿sí? Y no corre ningún riesgo, ¿sí? Entonces los contratos van a decir, mira, usted, empresa, va a llegar aquí, nosotros no vamos a pagar absolutamente nada, ustedes hacen su trabajo y nosotros les vamos a monitorear para ver si están haciendo bien, conforme a las leyes ambientales, consensuado con los pueblos, etc. Nosotros vamos a ver y vamos a asegurar que están haciendo eso. Pero si no encuentran, ustedes van a perder todo. Nosotros, y es más, nosotros vamos a ganar porque ustedes nos van a devolver toda la información. ¿Ya? Entonces, esa información, es decir, si una empresa sale de un bloque, si hace exploraciones, que es normal en el mundo, empresas entran y salen de países a cada rato, ¿no? Entran en un país, salen, después de repente quedan fuera por algunos 10 años, regresan otra vez. Es muy normal, ¿no? No es que si van, se van nunca más, no. Pero la información, igual que se retiren, regresan la información al Estado. Esa información, aunque no ha mostrado que hay un proyecto interesante, es muy valiosa esa información, ¿sí? Porque puede ser que en el futuro se puede juntar con otras informaciones, con tecnología mejor, y que esa información puede enriquecer eso. Entonces, la información que regresa al Estado es muy valioso y es un beneficio, ¿no? Para el Estado. Entonces, el Estado más bien no es que si no se encuentra, no gana ni pierde, siempre gana, ¿no? Gana la información. Inclusive en nuestro contrato, en la negociación de contrato también es importante, porque el Estado puede poner otras cosas en el contrato que son beneficios más inmediatos, que fue el caso nuestro, ¿no? No era solamente una autorización de ir, explorar, poner todos los riesgos de la inversión, era que tenía que hacer algunos, disponibilizar fondos, por ejemplo, de proyectos sociales inmediatos para pueblos indígenas que mencioné antes. Esos son fondos específicos. Uno de los fondos, por ejemplo, era de crear en mi ambiente, de crear un data room, un lugar donde se iba a poner toda esa información, de arreglar, de digitalizar la información que ya existe desde un siglo atrás, pero necesita organizarlo, ordenarlo, digitalizarlo. Eso fue una cosa que fue negociado y el gobierno. Entonces hay algunos beneficios, pero siempre el beneficio principal viene si hay producción. Si hay algo, si se encuentra producción, hay algo para dividir. ¿Sí? Se puede compartir ese fondos que generan ese petróleo. Pero al momento de que no hay nada para compartir, sí todavía hay beneficios, pero no son los grandes beneficios que llegan después de los 15 años. No, central creo que no. Un fuerte aplauso.